Hola mis amigos del ciberespacio, hoy os traigo el segundo capítulo de las Kardashian, que se titula un poco como estaba yo en el anterior. No lo quiero, no me hace falta, paso. Pero un día de bajón lo tiene cualquiera y aprovecho para mandar un abrazo enorme a quienes me habéis enviado mensajes de buen rollo desde siempre y a las críticas constructivas también, por supuesto. Espero que si tienes tú hoy un día raruno, haga que se te olvide introduciéndote en el propio drama de Kim Kardashian, que nos quedamos con él en el anterior capítulo, ya sabéis, con lo de Kanye y sus hijos. Para situarnos en el tiempo, esto es de cuando ella debió de cortar con Pete Davidson y después de la boda de Kourtney y Travis, así que por mayo del 2022, mayo-junio, o sea que esto es de hace más o menos ya un año. Bueno, pues ya sabéis que es de cuando la etapa en la que Kanye pues dio por atacar a Kim constantemente, ¿no? Y todo esto. Es a mí a la que acusan y culpan de tantas cosas. Y en realidad es muy doloroso y es un asco. Pero aún así, ella intenta hacer todo lo posible porque los niños no se enteren de nada. De hecho, solo les pone Apple TV porque dice que, si no, vamos, que se pueden enterar hasta por las noticias. Porque claro, es algo que todos nos lo hemos preguntado siempre, ¿no? Cómo los niños pueden estar viviendo esto, ¿no? Porque North, como dice ya su abuela, ya va siendo mayorcita, pero ella dice que no, que hace todo lo posible porque los niños no se enteren y claro, es una situación pues bastante desagradable por todo lo que está pasando. Pero sí que puedo controlar cómo reacciono yo. Y si me muestro destrozada, entonces mis hijos lo verán. Luego aparece reunida con su equipo de Skims, contando que va a ser la directora creativa de la colección de primavera del 2023 para Dolce & Gabbana en Milán, donde está eligiendo el estilo que llevará la colección. Y claro, es un proyecto muy interesante y más para alguien que le encanta el mundo de la moda como es a Kim y no quiere dejar pasar esta oportunidad, obviamente, además de que para ella es todo un reto. Y ya es cuando ponen la musiquilla esa de que se masca la tragedia, mientras explica que en un principio el acuerdo era entre Dolce & Gabbana y Skims, pero que finalmente ese proyecto no se ha cerrado y se han decantado por hacer un desfile con ella. Kim, por lo visto, ya se lo comentó a su hermana cuando supo del acuerdo, pero que no sabe hasta qué punto es consciente Kourtney de lo relevante que va a ser. Eso o que ha omitido algún detalle al contárselo. Ya lo iremos viendo porque hasta ahora lo más que sabemos os lo cuento un poco más adelante, porque después de esto se reúnen de nuevo Lord, Khloe y Kim y hay que ver qué nostálgica resulta la escena porque se nota que van pasando los años y aún así hay cosas que nunca cambian. ¿Por qué no tenemos una cita para que veas cómo es? ¿Tú y yo? Sí, para que practiques y así cuando conozcas a alguien... Y aquí hablando algo interesante, porque Kim se pone a leer noticias sobre ellas en la segunda temporada y dicen que Khloe no compartió que estuvieran buscando al bebé, que fue algo que ocultó hasta el último momento. Luego también critican que no salga en el programa Kanye, pero es que si no pertenece al elenco y ni siquiera Kim se habla con él, ¿cómo va a aparecer? Además de que si tienen relaciones nuevas, como a Kim le pasó con Pete, les parece violento que salgan cuando ni siquiera tienen claro si las parejas quieren aparecer o dónde les va a llevar su propia relación. Si salgo desde hace poco con alguien, no voy a sacarlo en el programa. Hacer eso con alguien con quien estás empezando es raro. Y Kim suelta algo que me ha parecido muy revelador, porque dice que la gente siempre está diciendo que las Kardashian han cambiado mucho y que ya no son como antes. Y es algo que yo he llegado a decir, pero porque ha pasado de ser algo espontáneo a ver un reality de opulencia. Pero tiene su parte de razón cuando dice que la gente evoluciona y cambia, porque cuando comenzaron con el reality eran veinteañeras y obviamente no tienen la misma vida que por entonces. No puedes pedirle algo que ya no existe. Y hay un momento en el que el Lord las hace una pregunta muy buena que las deja pensando, con una pausa dramática. Un mundo ideal, ¿qué os gustaría hacer? ¿Querríais seguir adelante y que todo el mundo se comprometiera o querríais dejar el programa en un segundo plano y simplemente vivir vuestras vidas sin una cámara? Y la respuesta de Kim, porque habla por las dos, es que les gusta grabar el programa. Sí que es cierto que podrían permitirse dejarlo perfectamente y dudo mucho de que suceda eso de que se exterminen, como mucha gente está empeñada. No sabéis la cantidad de cartas que recibo diciendo «Ay Dios, me has ayudado mucho». Y esta conversación me ha resultado inquietante porque va directamente relacionada con mi postura sobre el canal últimamente. Así que voy a aprovechar para pediros a quienes consumís mi contenido, porque sé que estáis ahí, sé leer estadísticas, además de que tengo una intuición high level y os siento,
Pero os pido por favor que a partir de este vídeo me pongáis en comentarios aunque sea el último emoticono que habéis enviado, incluso el del mojón. Pero un algo, porque sin comentarios el vídeo queda en el limbo y aunque soy una persona persistente, positiva y currante, sí que es cierto que al final, pues oye, tengo otros frentes, tanto laborales como personales, o sea que le echo horas, quiero decir. Por lo que sería una pena que por algunos con prejuicios no compense lo suficiente por estadísticas a los que sí me veis y valoráis. Así que os pido a vosotros que me apoyéis siempre que podáis y os lo agradeceré subiendo más contenido cuando arregle también mi equipo de una vez, pero por mucho que suba, es necesario vuestro empujón. Y por otro lado me pasa como a Kim. Me encanta hacer este programa porque creo que lo veo como una oportunidad para ayudar a otras personas con lo que están viviendo. Pero lo que vienen a decir también es que son ellas dos las que comparten realmente sobre sus vidas, lo que hace que sea más un reality. Y bueno, Kim tiene su parte de razón, pero para mí, que está preparando una ofensiva con Courtney, con el mismo tema de siempre, que no es otro que el que la mayor no se implica ni muestra más intimidad. ¿Más queréis? ¿Qué más queréis? Sí. ¿Vernos juntos en la cama? Y a su vez está forzando más vínculo con su posible aliada para la que se le viene encima con lo de Dolce & Gabbana. Courtney, por su parte, está contenta en una sesión de fotos para el Wall Street Journal y para promocionar el lanzamiento de sus complementos vitamínicos, Lemme, y admite que fue gracias a Kim, porque le preguntó qué negocios tenía y le animó a lanzar una marca. Es decir, Kim y yo nos llevamos 18 meses, así que crecimos siendo competitivas. En esto se refiere a que es muy distinta, ya que le gusta rebelarse contra el sistema y suele ir en contra de lo que se espera de ella, algo en lo que nos parecemos, por cierto. Así que se ha tirado 5 años para hacer el lanzamiento sin ceñirse a presiones o agendas de terceros para llevarlo a cabo. También reconoce que el tiempo lo es todo y que estar enamorada y sentirse apoyada le ha dado los ánimos y fuerzas necesarias para estar segura de tener un buen equilibrio para poder crear algo por ella misma. Por mi parte, tengo que reconocer que quiero probar alguna de sus gominolas porque ya tomé en su día otro complejo vitamínico que no me convenció del todo. Así que para cuando lo haga, por supuesto que os mantendré informados. Lanzaremos las gominolas para el sistema inmune. Sí. ¿Y para la vagina? Esa es increíble. Es la mejor gominola para la salud vaginal jamás desarrollada. O informadas de sus resultados, solo que no sé muy bien por cuál decantarme. Con extracto de piña. ¡Oh, Dios mío! En realidad hace que tu vagina sepa más dulce. Otra de las empresas que aparecen en el capítulo es la de Kylie Jenner, que va primero a Milán a ver cómo se hacen sus cosméticos y luego a Londres a visitar su tienda, tan contenta con su hija Stormy y su vida de lujo. Hemos ido a Londres para echar un vistazo a Harrods y ver mi exposición. Y sale tomando el té con Faye Cadra y se acuerda de cuando ella y Kendall revolucionaban los centros comerciales. De hecho, llama a su hermana para hablarlo también con ella y la ignora por completo, eso sí, para atender a su hija, claro, ya que por lo visto debe tener alergia a las nueces. Y luego ya nos dan unos bonus de drama. Scott tuvo un accidente de siniestro total en el que iba solo y en el que afortunadamente quedó en un susto. Otro de los dramas es el del tema del melanoma de Chloe. Primero habla con su querida Malika y esta dice que no recuerda verla tan mal desde la muerte de su padre, porque encima se le ha juntado con el tema de la ruptura y el nacimiento del bebé. Y Chloe intenta quitarle hierro al asunto, pero su mejor amiga no puede evitar llorar porque la ve que lo está pasando mal. Lo que no saben es si es precanceroso o si ya se ha desarrollado un cáncer. Y el melanoma es mortal, y mucho, al igual que los puntos. Pero luego sale hablando del tema con su madre y ahí sí que ya está animada porque le han extirpado todo y ha salido bien. Y ya vamos al movidón en el que se centra esta temporada, que continúa con la reunión de Dolce & Gabbana y Skims para charlar de cómo lo van a hacer todo y de cómo van a presentar la colección. Si quieres saber cómo fue, te dejo al final en pantalla el vídeo que hice sobre el desfile. En la reunión, por parte de la firma italiana, dicen que quieren a Kim, que la colección va inspirada en ella y que es una forma de darle un aire fresco y actual a la firma. Que se trata de Dolce & Gabbana homenajeando a Kim. Así que tú eres su inspiración en este momento. Y por parte de la protagonista, dice que no tiene muy claro si quiere que se le vea tanto a ella en pantalla y sobre lo que la gente pueda pensar. Supongo que me pongo tan nerviosa porque digo, la gente querrá verme en la pantalla. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero es que precisamente es lo que están acordando. Y además es un contrato comercial interesante porque al fin y al cabo es Kim Kardashian y la gente querrá comprar la colección por ser ella misma.
Incluso Kim admite que resulta irónico que ella elija lo que llevaran puesto otros cuando ni ella misma sabía qué estilo vestir cuando se separó de su ex. Que no hace tanto tiempo, sinceramente, ni siquiera sabía si podía vestirme sola. Para Kim este reto es muy jugoso e interesante, como para negarse a hacerlo, pero aún así ella tiene el resquemor de que a su hermana no le va a sentar del todo bien. Así que por algo será, porque si tú tienes la conciencia tranquila, ni siquiera se te pasaría por la cabeza. Pero como os digo, aún es pronto para sacar más conclusiones sobre esto. Y ya sale el avance del próximo episodio en el que promete más acción y chisme del bueno. Si veo que no me tiro otros 2 días, investigaré antes del próximo capítulo para traeros carnaza. Gracias por tu apoyo, como siempre, y por estar ahí. Audio Jungle.